Tome su asiento en esta noche. Aleluya. Yo voy a compartirle una palabra del Señor, aleluya, tiene el libro de Segunda de Reyes 6, algo muy conocido. Pero bueno, también quiero darle gracias a Dios, porque bueno, el día miércoles cumplimos 37 años de casado con mi esposa, y el día jueves cumplíamos 27 de casados por iglesia, porque bueno, no habíamos casado por civil, pero no estábamos casados por iglesia. Y cuando llegamos al camino del Señor, después de un tiempo, el pastor de la iglesia nos dijo, bueno, se tienen que casar por la iglesia. Fernández ya estaba en el coro, y bueno, yo ya estaba trabajando y nos faltaba dar ese paso, así que estábamos en estos días de aniversario, así que gracias a Dios, y bueno, y realmente bendecido, ¿no? Y yo le contaba al pastor José cuando veníamos, ¿por qué? Porque estos días Dios había puesto algo en mi corazón. Hace mucho, saben que yo, aparte de mi trabajo que tengo, hago pizzas, hago prepizzas y vendo, ya desde antes del 2015 que lo hago, y tengo 2 hornos pizzeros, pero tenía ese anhelo en mi corazón de poderme comprar otro horno y de comprarme una amasadora, y porque bueno, uno ya se pone un poquito más grande, ¿vieron? Y me cuesta amasar a mano. Más que hace como un mes tuve como un pequeño golpe en mi hombro y me agarró una gran tendinitis, y bueno, y el día viernes, no, el jueves, estaba en el trabajo y de ahí cerquita hay una fábrica de hornos, y me fui y me compré un horno nuevo de 12 moldes y una amasadora. Y qué lindo, ¿no? Es poder hacer todas estas cosas y seguir avanzando y seguir creciendo y no detenernos.
¿no? Porque muchas veces el enemigo nos quiere detener, muchas veces el enemigo, cuando uno quiere hacer algo, allí empieza, no lo vas a lograr, no vas a poder avanzar, y a veces nosotros le prestamos atención más a lo que dice quizá la gente del mundo, la economía, la televisión y tantas otras cosas, que a lo que Dios nos dice. Y saben que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque Dios dice, sabes que si estás conmigo tú todo lo puedes, porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Si uno está con el Señor, cosas grandes haremos, aleluya, con Él. Si estamos tomados de su mano, si le creemos a su palabra y a su promesa, aleluya, y vamos a ser más que vencedores en el nombre del Señor. Pero ¿saben? Cuando nosotros empezamos muchas veces a prestarle atención a todas estas cosas de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que sucede en nuestra Argentina, muchas veces decimos, no, mejor vamos y compramos dólares, o guardamos esto, o hacemos lo otro, ¿no? Y saben, a mí también a veces me pasó, antes que pase el problema del cepo del dólar, yo dije, bueno, tenía unos pesitos ahí en plata argentina, no mucho, fui y compré $500, al otro día ya había perdido, no sé, como 70,000 pesos. Claro, porque le prestamos atención, me iba a decir, wow, no, por ahí el dólar, bueno, se le va a escapar de la mano al presidente, y no, fue al revés, cayó el cepo, quedó el dólar, bajó el dólar y encima perdí plata. Pero cuando nosotros le prestamos atención a Dios, porque Dios me decía, anda a comprar el horno, anda a comprar la amasadora mejor, que vas a rendir más. Y bueno, terminé comprando el horno y la amasadora porque entendí que Dios me estaba mandando a hacer lo que tenía que hacer. Y saben, la Biblia habla, aleluya, aquí en este pasaje, de algo que sucedió con un varón. Pero antes de esto, yo quiero contarle un poquito de la historia, aleluya, de Elías y de Eliseo. La Biblia dice, aleluya, que en aquellos momentos Elías estaba allí en el pueblo de Israel, el profeta del Señor, y el pueblo de Israel se había desviado del camino del Señor siguiendo a los Baales, aleluya. Y allí Dios empezó a hacer milagros y a usar la vida de aquel varón de Elías. Y saben que el ministerio de Elías duró más o menos 25 años, y solamente en aquellos 25 años Elías, aleluya, hizo solamente 7 milagros. Yo no hizo tanto tiempo de ministerio, solamente hizo 7 milagros, ¿no? Y aquel varón, aleluya, fue uno de aquellos hombres, aleluya, que mató 450 profetas de Baal, aleluya, que conocían, esos profetas conocían de Dios, sabían del poder de Dios, aleluya, pero sus corazones se apartaron del Señor, aleluya, y fueron detrás de los Baales, como todo el pueblo de Israel, y había quedado solamente aquel hombre, Elías, aleluya, y aquel hombre los enfrentó porque él sabía que Dios estaba con él, y allí descendió fuego del cielo y le demostró que el Dios poderoso, aleluya, no había cambiado, que él seguía siendo el mismo. Y pasaron algunas cosas y aquel hombre entró quizás en una pequeña depresión. Él quería morirse, no quería seguir avanzando, pero tenía que sucederlo otra persona. Él tenía que traspasar esa unción que Dios le había dado a otra persona, aleluya. Y aquí Dios eligió a Eliseo. Eligió a aquel varón que estaba allí trabajando la tierra, estaba allí con sus bueyes, tenía campo, él tenía trabajo. Y yo quizás pienso que en aquellos momentos vieron que después de la sequía, que había caído aquella gran lluvia, yo me lo imagino a Eliseo allí arando su tierra, porque bueno, ya había llegado la lluvia, ya había empezado quizás un tiempo nuevo, un tiempo de refrigerio, un tiempo diferente, aleluya. Y aquel hombre estaba allí trabajando, feliz, contento, arando su tierra y pensando, bueno, de aquí voy a sacar tanto dinero de ganancia, de aquí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quizás pensando de comprar un nuevo buey, o quizás de un nuevo arado, o algo distinto en su pensamiento. Por él podía estar pasando, porque estaba allí arando para poder ganar dinero, para poder tener alimento en su casa. Pero llegó una palabra de parte de Dios a Elías, que el hombre que le iba a suceder iba a ser Eliseo, y que tenía que ir al lugar donde él estaba y poner su manto sobre él. Y cuando llegó Elías a Eliseo,
Eliseo puso su manto sobre él, aleluya. Y allí nomás aquel varón de Dios, ¿qué sucedió? Que dejó todo lo que estaba haciendo allí, mató sus bueyes, hizo un gran asado, los invitó a todos, aleluya, porque ya no iba a dar alma en la tierra, sino que se iba a dedicar a servirle a Dios. Pero esa dedicación de servirle a Dios le iba a costar andar detrás de un hombre llamado Elías, de llevarlo allí quizá, de ir detrás de él aprendiendo. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento que Dios iba a levantarlo a Elías, iba a caer la unción sobre Eliseo. Y qué bueno porque ese hombre Eliseo fue un hombre escogido por Dios, no fue escogido por los hombres, no fue puesto a dedo, sino, aleluya, no era porque él era más bonito, porque él era más bueno, no era porque quizá allí en la iglesia andaba bien o ofrendaba bien o diezmaba bien, no lo miraron por eso, sino que Dios miró el corazón de aquel varón y lo eligió Dios, aleluya. Y ese hombre entendió el propósito de Dios. Y el ministerio de Eliseo duró 65 años. Y Eliseo hizo 14 milagros. Y saben, uno de los milagros que hizo Eliseo es uno de estos. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 6. Y dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. ¿Qué le decía? La casa, el lugar donde estamos todos contigo. Esto le decían al profeta: es chiquito, no es grande. Aleluya. Y le dijeron: vayamos ahora al Jordán y tomemos de allí, dice, cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Aleluya. Aquellos hombres tenían un deseo de progresar. Aquellos hombres tenían un deseo de avanzar. Aquellos hombres vieron que la casa en la que estaban todos juntos era chica. Aleluya. No podían estar quizás todos juntos porque estaban apretados, porque estaban allí con problemas. Y todos tomaron la decisión, todos juntos, de decir: bueno, vamos a ir y vamos a cortar árboles, y vamos a hacer vigas, y vamos a extender la casa, vamos a hacer una comodidad más grande para nosotros y también para el hombre de Dios, para el profeta, aquel hombre que era un referente, una guía para ellos. No se quedaron con los brazos cruzados cuando vieron allí el problema, cuando vieron allí que estaban en el problema, en la dificultad, dijeron: vamos al Jordán. Y sabemos que el Jordán era un río sucio, un río inmundo, no era agua limpia. Y lo bueno de todo esto, aleluya, que cuando el varón de Dios le dijo a aquellos hombres: vayan, y él le dijo: bueno, anda, dice. Pero uno le dijo: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Aleluya. Él le dijo: yo voy también. El líder le dijo: yo voy con ustedes, yo los voy a acompañar, yo voy a estar con ustedes. Y qué bueno la disposición de aquel hombre de Dios, aleluya, que dijo: yo voy a ir donde van ustedes, yo los acompañaré. Y eso me hacía recordar, aleluya, la palabra del Señor: yo estaré con ustedes todos los días, los acompañaré, aleluya. En mis alas los cubriré. El líder que hoy tenemos, que se llama Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, que se entregó en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Él está, aleluya, contigo y está conmigo. Pero dice que en aquel Jordán, en aquel río, sucedió algo. De repente, cuando aquellos hombres estaban trabajando, cuando aquellos hombres estaban allí cortando la madera, aleluya, una disposición de querer avanzar, una disposición de querer vivir mejor, una disposición de querer hacer cosas diferentes, aleluya. Allí uno de aquellos hombres, aleluya, dice que cuando estaba cortando el árbol, su hacha cayó al río. Amén. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Que aquella hacha que cayó al río, aleluya, yo me imagino a aquel hombre de repente
No sé si algo sucedía o era muy hondo, pero algo se había perdido en aquel momento. Y quizás algo insignificante para nosotros, hoy aquí. Quizás algo que no le prestamos atención. Yo creo que debo tener 2 hachas tiradas en el patio de mi casa. Algo hoy por hoy que ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque salió la motosierra y ya vio la motosierra, van todos los hombres pasan la motosierra y caen los árboles. Y antes había que estar quizás muchas horas golpeando un árbol para que caiga. Pero cayó aquella hacha al río y no había solución, no había esperanza. Y eso es lo que el enemigo muchas veces nos pone en el corazón, nos pone en la mente. Aleluya. Porque cuando empiezan los problemas, las dificultades, el enemigo lo primero que viene a murmurarte al oído, diciéndote, bueno, ya se te perdió tu hijo en la droga, se te perdió en el alcohol, ya, mira, no tienes trabajo, mira, te estás enfermo, mira esta dificultad, mira aquella otra, no hay solución para tu vida, no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, aleluya. Ese proyecto que ustedes tenían, aleluya, de poder hacer una casa más grande para vivir, no, ahora no lo van a lograr porque el hacha que ustedes tenían ahora está en el fondo del río y nadie la puede sacar, aleluya. El enemigo muchas veces nos perturba, aleluya, para que no podamos seguir avanzando, aleluya, para que dejemos de orar por nuestra familia, para que dejemos de orar por nuestros hijos, para que dejemos de orar por nuestra economía, aleluya. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está aquí, aleluya, con nosotros. Dice que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, aleluya. Y como le decía al principio, muchas veces nosotros le prestamos la atención al enemigo y el enemigo lo que quiere es que tú te detengas. Es que ese pensamiento que tú tenías de querer avanzar se frustre, de que no lo logres. Y aquel hombre, encima que había perdido el hacha, no era el hacha de él, aleluya, era prestada. Ya tenía más problemas porque encima iba a tener que pagar aquella hacha. Aleluya. Queriendo hacer algo para ellos, queriendo hacer algo quizás para tu vida, el enemigo sale a tu encuentro para que no lo hagas, para detenerte. Muchas veces, aleluya, el enemigo nos pone en la mente, aleluya, que dejemos a nuestros hijos. Muchas veces, uno dice, tengo a mi hijo en la droga y ya está, ya se metió ahí, ahora que se la arregle, que haga como quiera, cuando pueda salir que salga, pero yo ya no voy a orar por él, yo lo voy a abandonar, yo lo voy a dejar. Aleluya. Y se imaginan estos hombres si en aquel momento se hubieran frustrado, si en aquel momento estos hombres hubieran bajado los brazos, hubieran dicho, bueno, ya se cayó el hacha, no sé quién la va a pagar, pero bueno, volvamos al cuartito que teníamos, al cuartito de 2x2 y allí donde estábamos todos juntos, sigamos todos juntos apretaditos. Pero bueno, no podemos seguir trabajando, no podemos seguir cortando las vigas porque el hacha se cayó. Pero no, aquel hombre vino a donde estaba el profeta a contarle la situación, a decirle lo que le sucedió. No se detuvo, aleluya. El hombre que Dios había escogido, un hombre que hacía milagros, el hombre, aleluya, que mandó a Naamán a bañarse en el mismo río Jordán. El mismo profeta, aleluya, estaba con ellos. Y si Dios había usado, aleluya, a Eliseo para que Naamán fuera sano de aquella lepra, una enfermedad interminable, aleluya, una enfermedad que nadie podía sanar, no había cura, no había nada para hacer, aleluya. Pero saben, dice que Naamán, aleluya, le prestó atención a una mujer que le dijo que había un profeta y que ese profeta podía sanarlo. Y Naamán entendió, aleluya, que todavía había una posibilidad para él. Naamán entendió, aleluya, que todavía, aleluya, esa enfermedad podía ser sana por ese profeta. Y fue al rey, y le dijo al rey, y el rey le mandó carta al otro rey, aleluya, ¿para qué? Para que tengan compasión de Naamán. No se detuvo en esa enfermedad. No se detuvo, aleluya, era un hombre de guerra, un hombre quizás que había matado mucha gente, un hombre
que quizás no tenía misericordia, no tenía nada, aleluya. Pero el Dios a quien nosotros le servimos, Él sí que tiene misericordia y tiene amor. El Dios al que nosotros le servimos, aleluya, es el que está aquí en esta noche. Amén. Es el que está escuchando quizás tu clamor. Es el que quizás está viendo tu problema, tu dificultad. Pero quizás muchas veces nosotros le decimos al Señor, ¿para cuándo? Como decía el pastor, ¿hasta cuándo voy a estar pasando por el problema? ¿Hasta cuándo la dificultad va a estar aquí? Aleluya. ¿Hasta cuándo, Señor? Y muchas veces nos tenemos que pulir. Muchas veces, aleluya, el Señor nos hace pasar por un desierto porque nos quiere preparar para algo grande. Amén. Cuando yo entendí, aleluya, y entré al camino del Señor, y después de un tiempo, cuando ya todo estaba lindo, éramos felices, nos habíamos casado, aleluya, con mi esposa, todo, wow, esperábamos ya nuestra hija, aleluya, el enemigo, aleluya, sembró allí en mi corazón porque pasé por el desierto de la enfermedad, una enfermedad terminal para los humanos, tener sida, aleluya, era algo en aquellos momentos que no había cura, no había nada para hacer. Pero una palabra donde Dios me dijo, quédate tranquilo porque yo ya te sané, yo me agarré de la palabra. Aleluya. Yo le creí a Dios, aleluya. El Jordán estaba allí, quizás había que sumergirse en aquel Jordán y me sumergí por mucho tiempo y yo no veía, aleluya, la mejora, pero seguía diciéndole a Dios, aleluya, y a la gente que Dios me había sanado, aunque yo seguía empeorando, aunque, aleluya, parecía que mi cuerpo se iba desarmando de a pedazos. Pero yo le creí a Dios. Amén, gloria a Dios. Y llegó el momento que el milagro sucedió. Llegó el momento que la palabra de Dios se cumplió en mi vida. Aleluya, y salí de aquel desierto. Aleluya, ¿por qué? Porque Dios así lo quería. Y Dios empezó a usar mi vida para poder hablar de su palabra, predicar y poder ver su gloria. Y quizás en esta noche, aleluya, estamos aquí con problemas, con dificultades, con necesidades, con angustias. Pero hemos venido a la casa de papá. La Biblia Amén. dice que es mejor estar un día en la casa de nuestro Padre que mil fuera. Que a pesar de tu problema, de tu angustia, venimos a buscarlo a Él. Como aquel hombre que había perdido el hacha. Como aquel hombre, aleluya, que parecía no había esperanza. Pero fueron donde estaba el profeta. Y hoy vinimos donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice Dios. Aleluya. Donde está aquel que un día se entregó en la cruz por tu vida, por mi vida. Él está aquí en esta noche. Aleluya. Preguntándote quizás como le preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo en aquel momento le dijo, Señor, yo quiero recuperar la vista. Aleluya. Que el Señor le consiguió, aleluya, ese milagro en su vida, lo que él estaba pidiendo, él quería volver a ver. Él quería, aleluya, ver de nuevo. Y recuperó lo que había perdido. Y quizás vinimos en esta noche aquí y hemos perdido algo. Quizás vinimos en esta noche y hay algo que no podemos recuperar. Quizás no puedes recuperar tu felicidad en tu matrimonio. Quizás no puedes recuperar a tus hijos que están perdidos en la droga. Quizás no puedes recuperar, aleluya, a tu esposo que está perdido en el alcohol. Quizás, aleluya, hay alguna persona que está enferma, aleluya, y nosotros estamos clamando y queremos recuperarla. Aleluya. Pero quiero decirte que viniste al mejor lugar. Y yo quiero decirte en esta noche que no te desalientes, que no bajes los brazos, que sigas adelante. Aleluya, porque el milagro viene en camino para tu vida. Pero nosotros le debemos creer a Dios. Le debemos creer a Dios, aleluya. El pueblo del Señor, cuando se paró allí en el medio del Mar Rojo, aleluya, vio la persecución del faraón, vio los carros que venían detrás de ellos, la gente a caballo que venía detrás de ellos, aleluya, vio un milagro delante de sus ojos, pero ellos estaban dando vueltas mirando el problema, mirando la dificultad, aleluya. Y Dios le decía al pueblo, a través de Moisés decía al pueblo que avance, no se detenga, deja el problema
si tú te detienes en el problema, en la dificultad, el enemigo te va a devorar, te va a matar. Te va a sacar Aleluya. la felicidad. Aleluya. No te detengas. Aleluya. Aquella hacha se había perdido. Aquella hacha había caído en el río. Ya no había nada para hacer y aquel hombre le decía: Señor mío, era prestada el hacha. ¿Qué voy a hacer? Pero el varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? ¿Dónde está? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Esta noche el Señor le está diciendo: aleluya, ¿dónde está ese problema? Aleluya. ¿Quién le mostró el lugar donde había caído el hacha? Quizás era el lugar más profundo. Quizás era el lugar, aleluya, imposible para la mano del hombre. Quizás era imposible, aleluya, para el ojo. Pero para Dios no hay nada imposible. Solamente dice que entonces cortó un palo y lo echó allí donde estaba el hacha. ¿Y qué hizo? Hizo que aquella hacha flote. Aleluya. Y no solamente que el hacha flote, sino dice que aquel varón solamente dice extendió su mano y agarró el hacha. ¿Se imaginan que quizás la trajo hasta la orilla? Al hacha la trajo hasta la orilla. Un metal, algo muy pesado como un hacha, aleluya. Yo he perdido linternas en el río, hemos perdido cuchillos en el río que nunca más hemos recuperado porque cuando cae al río es imposible sacarlo. Pero el profeta a través de Dios hizo que aquella hacha flote. Ese milagro, aleluya, estaba allí delante de sus ojos sucediendo. Y en esta noche, si tú quieres que ese milagro suceda, yo quiero decirte: no te detengas, no te frenes, aleluya, no bajes los brazos, porque Dios va a hacer el milagro. Dios va a abrir esa puerta, aleluya, que quizás hoy está cerrada. Pero no te detengas, empieza a avanzar en el nombre del Señor. Empieza, aleluya. Yo siempre le digo: mire, si ustedes esperan que Dios le tire una vaca del cielo, no va a suceder. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que hacer. Nosotros, aleluya, tenemos que poner esa fe en marcha. Creerle a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, dice que el pueblo, aleluya, se quejaba y le decía: Moisés, así dice el Señor al pueblo que avance, aleluya, que avance, pero este agua avance, porque cuando ustedes empiezan a avanzar, el agua se va a abrir, aleluya. Y cuando ellos avanzaron, las aguas se abrieron y cruzaron en seco, aleluya, y cruzaron hacia la tierra, aleluya, prometida. Aleluya. Y yo no sé qué viniste a buscar en esta noche. Yo no sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios. Pero yo vine a decirte que no te detengas, que no te frenes, que sigas doblando las rodillas, aleluya. Porque algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, aleluya. Porque Dios, aleluya, no es hombre, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y Él está en este lugar. Aleluya. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar, dice el Señor, aleluya. Y si en esta noche viniste afligido, con angustia, con problemas, dejemos nuestra carga en el Señor, aleluya, porque Él se la va a llevar. Dejemos nuestro problema en las manos del Señor, porque Él se lo va a llevar. Dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Si viniste enfermo en esta noche, dile: Señor, aleluya, yo dejo mi enfermedad en tus manos. No te preocupes, no te angusties, no te detengas. Saben, hace ya como 20 días más o menos, de repente me empezó a agarrar como 16 depresión, así de un wow, de golpe. Y yo nunca tuve depresión ni nada por el estilo. Pero todas esas cosas pasan y a veces uno dice: wow, ahora que voy a tener depresión, que ya esto, que ya lo otro, y no. Y le cuento porque pasa. Y que hay que empezar a tomar pastillas y que wow, y un montón de cosas. Y a veces
nos detenemos en el camino y no queremos avanzar porque ya no, bueno, ahora dicen que el frío dice que hace subir mucho la presión también. No hace frío, mejor me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a salir a predicar a la calle? ¿Para qué voy a andar tomando frío si por ahí me sube la presión y algún problema me sucede? Pero ¿saben? Afuera hay muchos jóvenes que se pierden en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en la prostitución y en un montón de cosas. Afuera hay enfermos, aleluya, por los que tenemos que orar. Afuera hay necesidad, aleluya. Y nosotros somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que si nos detenemos nosotros, aleluya, quizás va a haber jóvenes que no puedan escuchar la palabra del Señor. Así que no te detengas, iglesia. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Aleluya. Y que podamos orarle al Señor.